sé por qué empiezo a contar esto ahora. Supongo que porque aún no puedo dormir bien, y a veces me despierto con la sensación de que alguien me está mirando desde el fondo del pasillo, lo cual es una tontería, pero desde que pasó lo de Diego, el instituto no volvió a ser el mismo. Llegó a mitad de curso sin hacer ruido, se sentaba al final del aula, siempre con la capucha puesta y sin mirar a nadie. No hablaba, no sonreía, algunos se burlaban de él, otros lo ignorábamos, y yo era de esos, de los que miraban hacia otro lado. Lo raro es que siempre escribía en su libreta, todo el rato, a veces sin mirar lo que hacía, como si solo necesitara llenar las páginas, y nunca levantaba la vista, ni cuando el profesor lo llamaba por su nombre, ni cuando alguien le lanzaba una goma desde atrás. Y yo nunca dije nada. Una tarde me tocó quedarme castigado, solo en clase, y me puse a mirar por la ventana, aburrido, cuando escuché un ruido que venía del pasillo. Pensé que era el conserje, pero no, era Diego, que estaba sentado en el suelo, al lado de la puerta del baño, con la cabeza entre las rodillas, y lloraba. No lloraba fuerte, era un llanto contenido, como el de alguien que sabe que nadie va a venir a buscarlo, y me quedé congelado, sin saber si salir o quedarme ahí, fingiendo que no pasaba nada. Después de unos segundos se levantó, se limpió la cara con la manga y se metió al baño. Cerró la puerta y el silencio volvió, y nunca se me olvidó ese sonido, no el de su llanto, sino el del silencio que vino después, como si el instituto entero hubiese decidido hacer oídos sordos. No dije nada, y al día siguiente, Diego no vino a clase. Pasó una semana y nadie preguntó por él, ni profesores ni alumnos, su sitio seguía vacío, su nombre seguía en la lista de asistencia, pero nadie lo marcaba. Era como si se hubiera borrado de la memoria del colegio. Hasta que un lunes, al entrar al aula, encontré algo en su pupitre. Era su libreta, la misma que siempre usaba, y pensé que alguien la había dejado allí por error, pero cuando la abrí, no era un cuaderno cualquiera. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos, oscuros, violentos, caras sin ojos, brazos que salían de paredes, y luego listas, nombres, apellidos, detalles, pequeños textos al lado de cada uno, frases como que no dijo nada, que se rió, que fingió que no me veía, y mi nombre estaba allí también. Durante unos días intenté convencerme de que era una broma, que alguien la había escrito para asustarnos, pero no era así. Reconocí la letra de Diego, era su forma de escribir, pequeña, apresurada, como si tuviera miedo de olvidar lo que estaba dejando en esas páginas. No se lo mostré a nadie, la metí en mi mochila y la llevé a casa, y esa noche no dormí. Me pasé horas releyendo lo que había escrito. Había descripciones de conversaciones que yo no recordaba haber tenido, pero estaban ahí, palabra por palabra. Era como si él hubiera estado observando todo, a todos, como si supiera quién era cada uno, lo que hacíamos, lo que pensábamos. Y lo peor fue cuando llegué a la última página, que solo tenía una palabra escrita, una sola: mañana. Nunca supe a qué se refería con eso, con lo de mañana, porque no ocurrió nada especial al día siguiente. Nadie apareció muerto, nadie desapareció. Pero desde entonces, cada vez que paso por el aula del segundo C, siento algo extraño en el estómago. El pupitre de Diego sigue allí. Nadie más volvió a sentarse en él. Los profesores no lo mencionan, y los alumnos fingimos que no lo conocimos, que nunca estuvo ahí. A veces pienso en la libreta, la escondí en el fondo de mi armario, pero no la he tirado. No puedo. Es como si algo me dijera que aún no ha terminado, que mientras esa libreta exista, hay cosas que no están cerradas.
Y cuando escucho pasos por el pasillo ya no sé si son reales o no. Solo sé que nunca, nadie, lo escuchó llorar. Y eso fue lo peor de todo. Trabajo como vigilante nocturno en un colegio público que lleva más de 60 años abierto. Es un sitio grande, con pasillos interminables y paredes tan finas que escuchas todo. Me contrataron porque habían tenido problemas con robos menores, o al menos eso me dijeron. En mi primer recorrido nocturno, algo me llamó la atención. Había una puerta bloqueada con cadenas, una cruz de cinta roja y un cartel descolorido que decía «No usar este baño». Nadie me había hablado de eso. Al día siguiente le pregunté al director. Me miró sin moverse y dijo «Está fuera de servicio desde hace años, ignóralo». Lo dijo demasiado rápido, como si quisiera sacárselo de encima. Esa noche pasé de largo, pero mientras tomaba café en la oficina, lo escuché. Un ruido leve, como un grifo abierto, como agua cayendo, exactamente desde esa dirección, y juro que nadie más estaba allí. No soy supersticioso, pero algo no encajaba. Revisé todas las cámaras del ala norte, y justo en ese tramo, el pasillo donde estaba ese baño cerrado, no había cobertura. Ninguna cámara funcionaba ahí. Pensé que era un error de conexión, pero revisé el sistema y estaba bien. Todo lo demás grababa sin problemas. A la noche siguiente, mientras patrullaba ese lado del edificio, lo volví a escuchar. Agua. También escuché otro sonido, un golpeteo suave, como si unas uñas tocaran porcelana. No sabía cómo explicarlo. Me acerqué y miré la puerta. Las cadenas seguían puestas. El cartel ya no estaba. En su lugar había una nota escrita a mano. El papel estaba arrugado y la tinta corrida. Solo decía, no lo apagues. Él odia el silencio. Tiré la nota al suelo y volví a la oficina con mal cuerpo. Revisé los archivos del colegio. Nadie había reportado ese baño como averiado, y no aparecía en ningún plano del edificio. Esa tercera noche decidí dejar mi móvil grabando en la puerta. Lo puse apoyado en la pared, con la linterna encendida. Grabé 50 minutos y regresé por él justo antes de irme. Me prometí no mirar el video hasta llegar a casa. Pero no aguanté. Me detuve en la calle dentro del coche y le di play. Al principio no había nada, solo silencio. Luego, cerca del minuto 17, se escucha una gota, y después otra, y luego una voz, muy baja, apenas un susurro, que decía algo así como «¿Quién está ahí?». Lo repetía una y otra vez. Pero lo peor fue el reflejo. En el cristal opaco de la puerta se ve una figura, pequeña, agachada, como si estuviera sentada en el suelo, con la cabeza contra la pared. No se mueve, solo aparece ahí, en el reflejo, sin abrir la puerta. Pero la figura está demasiado nítida, como si estuviera justo detrás del cristal. Esa imagen se me quedó clavada y al día siguiente pregunté a un conserje viejo, uno que lleva más de 30 años en el colegio. Me miró fijo cuando le mencioné el baño de la esquina norte y no dijo nada al principio, pero luego murmuró que ese baño se cerró en 2018, que un chico murió ahí por un reto de internet, algo con una bolsa, y que dicen que fue un accidente, pero los que limpiaron vieron cosas raras. Me quedé helado, busqué en Google, pero no había nada, ni noticias, ni menciones, como si se lo hubieran tragado. Esa noche volví al colegio y por alguna razón estúpida volví a poner el móvil en la puerta, pero esta vez lo encontré caído, la linterna apagada y la pantalla llena de humedad por dentro. El video grabó solo 9 minutos y se escuchaba algo, pero no era una voz.
Era respiración, constante, lenta, como si alguien estuviera pegado al micrófono. No volví a grabar nada más, pero ahora el ruido del agua es constante, cada noche, desde esa puerta, y a veces lo ignoro, a veces me acerco. Hace 2 días, cuando pasé cerca, escuché que alguien lloraba, era claro, como si estuviera justo al otro lado, y grité si había alguien ahí, pero nadie respondió, solo un golpe seco, como si hubieran tirado algo contra la puerta desde dentro, así que me marché. Hoy, al llegar, encontré una bolsa transparente pegada con cinta a la puerta del baño y dentro había un móvil encendido que reproducía en bucle un video. El mismo chico, el del reflejo, sentado en el suelo, mirando al frente, con una sonrisa torcida, y en la pantalla decía que ahora sabes por qué lo cerraron. Llamé al director, pero ya no contesta, y nadie me ha dicho nada. Pero desde hace 3 días, cuando entro al pasillo, todas las luces se apagan solas, siempre, justo al pasar frente a esa puerta. Me contrataron como sustituto en un instituto grande, de esos que tienen más historia que presupuesto, y no me preguntes cómo terminé allí, porque fue todo muy rápido. El director me asignó la clase de segundo C, y cuando leí el nombre me pareció normal, pero al levantar la vista vi su expresión, tensa, como si dudara, y me dijo que solo me asegurara de seguir el horario y no cambiar nada. Pensé que exageraba, pero cuando fui a buscar el aula, algo no cuadraba. Estaba en un pasillo apartado, más viejo que el resto del edificio, y mientras las demás clases estaban llenas de ruido, el segundo C estaba en silencio total. Abrí la puerta. Había pupitres, una pizarra, ventanas sucias, todo normal, pero vacío, completamente vacío. Así que volví a la sala de profesores y pregunté dónde estaban los alumnos de segundo C, pero nadie respondió. Solo una profesora mayor se me acercó y dijo en voz baja que si me habían mandado allí, entonces no debería estar en esa clase. Pensé que era una broma entre profesores, de esas que se hacen a los nuevos, pero aún así volví al aula, me senté en el escritorio y esperé, sin que llegara ni un solo alumno. Empecé a revisar unos papeles que había allí desde hacía tiempo. Eran listas de asistencia de hace años, con tachones, nombres repetidos, algunos subrayados, y uno de ellos, escrito con letra temblorosa, tenía un círculo rojo a su alrededor. El nombre estaba medio borrado, pero alcanzaba a leerse Gonzalo. En la parte de atrás de la hoja, alguien había escrito que no lo mencionaran en voz alta, nunca más, y me quedé mirando esa frase demasiado rato, porque ese tipo de cosas no se escriben por diversión. Esa noche, por curiosidad, busqué en Google el nombre del instituto junto a la palabra Gonzalo y encontré un hilo de hace años, en un foro olvidado, que decía que en el segundo C hubo algo raro, que un chico desapareció y que nadie volvió a usar esa aula. Volví al día siguiente y no sé por qué, algo me empujaba a seguir. Entré al aula, otra vez vacía, pero no igual. Alguien había movido una de las sillas, estaba más cerca del escritorio, como si alguien se hubiera sentado allí, y la ventana estaba abierta, a pesar de que la recordaba cerrada. Había una hoja en el suelo, no del árbol de afuera, era de cuaderno, y decía solo una palabra, presente, con el mismo tipo de letra que el papel del día anterior. Me quedé quieto varios minutos, no por miedo, sino por esa sensación de que algo se movía justo fuera de mi campo de visión. Sentía que si giraba demasiado rápido lo vería, pero no quería. Volví a cerrar la ventana y salí, y esa noche soñé con la clase, con el nombre en la pizarra. Alguien lo escribía una y otra vez, Gonzalo, Gonzalo,
Gonzalo, pero la tiza no la sostenía nadie. Le pedí al director cambiar de grupo, pero me dijo que todos los grupos estaban cubiertos y me ofreció dar solo guardias, aunque al día siguiente, al llegar, el horario tenía escrito a mano segundo C a las 10:30, como si alguien hubiera modificado el horario original. Empecé a pensar que me estaban jugando con la cabeza, pero esa mañana pasó algo diferente. Entré al aula y sentí frío, no el típico frío de un edificio mal aislado, sino un frío denso, como cuando abrís una nevera y se queda en los huesos. En la pizarra había algo escrito con tiza roja que no había visto nunca, 3 palabras que decían «¿Por qué volviste?», y me quedé quieto, sin parpadear, y entonces escuché un golpe seco desde dentro del armario al fondo del aula. Me acerqué, lo abrí, estaba vacío, pero dentro olía a polvo y colonia, una de esas colonias de adolescente, dulzona y barata, como si alguien acabara de estar ahí dentro. Hoy fui por última vez, me prometí no volver, pero sentía que faltaba algo, así que entré, y esta vez la silla frente al escritorio estaba ocupada. No hay forma lógica de explicarlo, no vi a nadie, pero sabía que estaba ocupada. Sentí su presencia, como cuando alguien te mira sin parpadear, y dije en voz baja «Gonzalo», y la puerta se cerró sola, de golpe, y la tiza cayó al suelo sin que nadie la tocara, y se escribió una palabra sola en la pizarra: «Gracias». Después de eso, no recuerdo cómo salí, solo que vomité en el pasillo y nadie me preguntó nada. Y hoy recibí un correo del colegio que decía que mi contrato ha sido terminado y que no vuelva a ese centro, sin que firmara nadie, porque la firma era una mancha. No me importa, solo quiero que alguien sepa esto, que si algún día te asignan la clase de segundo C, no entres, aunque esté vacía, aunque parezca normal, no entres.